parece más a mí que el mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor. Ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor. Eso no es amor, es mucho más que amor. Así, de esta manera queríamos comenzar el día de hoy, que es una fecha especial para todos los bolivianos, el Día de la Madre Boliviana, el ser tan entrañable, incansable, el que siempre tiene amores a raudales para todos sus hijos, ninguno preferido, porque así es una mamá. Trabaja las 24 horas del día sin pedir nada a cambio. Esta noche el mariachi Los Reales ha querido darnos un regalo. Voy a saludar de inmediato a su director. ¿Cómo está, don José Luis? José Luis Sabán, que es el director justamente de este mariachi. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Hora 23. No, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer poder compartir algo de música, homenajeando a todas las madres en su día. Y bueno, pues aunque estamos un poco reducidos, pero Mariachi Los Reales está conformado pues por parte también de mi familia, y a través de ellos queremos llegar con este mensaje de felicidad a todas las mamás y agradecerles pues por ese cariño inmenso que ellas nos han brindado siempre, que nos han apoyado, que han estado en los mejores y peores momentos. Exactamente. Gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. Les pido, por favor, adelante. Quiero escuchar esa voz tan linda que tiene su hijita. Adelante, por favor. Muy bien. Esta canción que habla del amor eterno. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en ayer. Prefiero estar dormida que despierte, tanto que me duele que no estés, pero como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y están mirándonos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano yo estaré contigo para seguir amándonos. Esa ilusión de mi dentadura que me hiciera valer, luego que te dibujé, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios tiene para bien de mi vida. Por eso quiero cantar, gritar que te quiero, consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Muchísimas gracias a quienes esta noche, justamente en representación de Mariachi Los Reales, nos han dado este regalo tan lindo. Gracias, don José Luis. Gracias a todos ustedes por habernos dado esta sorpresa tan bonita, y a ustedes también, mamás, por estar con nosotros en este Hora 23. Vamos a conocer a continuación las 5 noticias destacadas del día.
claro que el movimiento al socialismo lo único que quiere es una salida por el desastre, está en contra de la salud y de la vida de todos los bolivianos, y esa ley abusiva que han aprobado, inconstitucional, tiene que quedar claro que una vez más han violado la Constitución, han pisoteado la Constitución. Se va a estar tocando también una nueva normativa, ¿no? Toda vez que el decreto supremo establecía una cuarentena dinámica y condicionada hasta el 31 de mayo y por ende tiene que haber otra normativa, ¿no? Ahora la norma que se va a trabajar lo están realizando un equipo técnico a la cabeza del Ministerio de Presidencia, Economía y Finanzas Públicas y otros ministerios más para proponer mañana en gabinete. Puede haber una determinación única y que puede darse, tiene que ser totalmente flexible. En ese sentido, el COE departamental se va a reunir el viernes, ¿no? Y además para analizar el decreto que va a salir a nivel nacional, el decreto supremo de los ministros. Trata de demostrar fortaleza, porque él me dice, lo que yo quiero es que se demuestre mi inocencia. Por él, hoy día mismo que lo vuelvan al penal. Pero eso no es posible. Yo como abogada le dije, por favor, que él tiene que preservar y cuidar también su salud. Él me dice, yo no quiero que exista la mínima posibilidad de que la gente crea de que yo estoy pretendiendo evadir esto. Lo que yo quiero es demostrar mi inocencia. Lamentable, ¿no? La expresión del representante del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Nosotros como parlamentarios vamos a apoyar sin ver color político, vamos a hacer esta campaña y llegar con todo lo que podamos, ¿no? Pues no lo están haciendo bien, ¿no? Ya han sido criticados, mandando 6, 7, 8 ministros, no van a poder solucionar el tema del coronavirus, allá necesitan insumos médicos, medicamentos. No solamente el COVID-19 es nuestra mayor preocupación, porque en medio están pasando muchas cosas que realmente nos están llamando la atención. Don Carlos Mesa, que es candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, lo dijo ya hace pocas horas, de que no podemos quedarnos callados. Le invito, por favor, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por estar esta noche con Hora 23. Lo que usted ha hablado debe ser 24 horas con relación al tema de la corrupción, por ejemplo, que no podemos quedarnos callados, que hay que corregir lo que está mal, hay que denunciar aquello. ¿Qué me dice usted de todo lo que estamos pasando? Efectivamente, muchísimas gracias por la invitación, Miriam, y creo que ese es el desafío gigantesco que tenemos en este momento los bolivianos. No solamente la ciudadanía de a pie, los medios de comunicación, los periodistas como tú, sino también quienes tenemos una relevancia pública determinada, en este caso por mi candidatura a la presidencia y por mi condición de expresidente. No es posible que cada vez que alguien hace una crítica, la crítica sea entendida o interpretada o se disfrace como si estuviéramos en una línea de desestabilización del gobierno, en absoluto. Lo que nosotros queremos es que el gobierno tenga éxito en su lucha contra el coronavirus y lo que estamos viendo es que no lo tiene y que no lo tiene porque no lleva adelante acciones adecuadas y coherentes con los desafíos que tenemos que enfrentar, entre ellas falta de transparencia, información insuficiente, irregularidades y acusaciones claras de corrupción. Ahora, lo que ha pasado en el Beni, por ejemplo, recién hoy la ministra ha señalado de que se van a ejecutar una serie de acciones, pero después de muchas semanas desde que en el Beni comenzara a registrarse el primer caso y de ahí corrieron los datos, las cifras, a ver ahora una situación tan delicada como la que está atravesando todo este departamento. Reacciones tardías como en el caso de Beni y en otros casos también, ¿no le parece? Sí, sin duda alguna lo que está pasando en el departamento del Beni es el ejemplo más dramático de cómo se ha desaprovechado el tiempo, es decir, los prácticamente 60 días de cuarentena que eran el margen de tiempo para trabajar en coordinación, en acción, en infraestructura y en respuestas. El error básico del Beni, del gobierno en el Beni, fue el asumir que teníamos 0 casos durante un par de semanas y que el Beni estaba inmune al contagio. Y eso lo que en realidad demostró es que no se estaban llevando a cabo los exámenes adecuados y los tests de coronavirus para saber si la pandemia estaba avanzando. Cuando se tuvo la información, lo que se vivió fue una escalada significativa
administrativa en un departamento con un sistema de salud muy deficiente y con el agravante de que un 40% de los trabajadores en salud también se han contagiado. Sí. Las respuestas tardías son tan malas como las no respuestas. Ahora, por supuesto, eso es mejor que el que no se establezca ningún tipo de acción. Lo que el gobierno está haciendo en los últimos días, intentando recuperar el tiempo perdido, es un paso adelante, pero muestra la forma de manera inadecuada en la que se ha manejado el tema del coronavirus, que tiene en el Beni su ejemplo más significativo. Ahora, evidentemente, como medios de comunicación tenemos la obligación moral de también mostrar los errores, como también mostrar los aciertos, ¿no es cierto? Uno de los grandes errores ha sido esto de la compra directa de los respiradores, por ejemplo. Empieza por este problema, ¿no? La compra directa sin transparencia, como usted mismo estaba mencionando, pero al día de hoy, no sabemos qué es lo que está pasando con las investigaciones, seguimos esperando que se nos pueda decir algo. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Primero, Miriam, ustedes, los medios de comunicación, tienen un derecho y la obligación de ser los intermediarios de las reivindicaciones, de las preguntas, de la interpelación de la ciudadanía y del país con relación a las cosas irregulares que se están viviendo. Ese es un primer punto. Con relación al hecho en sí mismo, nosotros creemos que el gobierno tiene que dar dos respuestas. La respuesta de qué es lo que pasa ahora con esos respiradores. ¿Qué se va a hacer con esos respiradores? ¿Se van a terminar de implementar y de importar los accesorios para ponerlos en funcionamiento para situaciones de emergencia? ¿Se van a devolver? ¿Se van a comprar nuevos respiradores? ¿Cuándo va a ocurrir tal cosa? ¿Qué es exactamente lo que va a hacerse con ese equipo que está allí varado y que no tiene ningún uso? Y la segunda obligación es permitir, sin interferencias, y me refiero al juez Huacani, que fue detenido arbitraria e irregularmente por el Ministerio de Gobierno, permitir que el Poder Judicial y que el Ministerio Público lleven adelante la investigación, lleven adelante las acusaciones que sean pertinentes sin interferencia del gobierno, con la libertad de que esa investigación pudiera incorporar a otras personas más involucradas, además de las que en este momento están siendo investigadas o han sido detenidas preventivamente. Exactamente, porque hasta el presidente de Human Rights Watch habló lo que pasó con relación a lo del juez Huacani, algo que no nos hace quedar bien como país. Por supuesto, sobre todo porque a lo largo de 14 años hemos vivido la experiencia de la arbitrariedad, la discrecionalidad y un poder judicial y un ministerio público al servicio, literalmente al servicio del gobierno de Evo Morales. Lo menos que podíamos esperar es que esta experiencia no se repita en el gobierno de transición, porque precisamente el trauma que heredamos en el ámbito judicial es el que acabo de describir. Por eso tiene un grave efecto la decisión y la acción que luego, como siempre pasa, se corrige mal, de la detención del juez Huacani, que interrumpió la investigación, que le impidió llevar adelante la primera audiencia y que luego se repuso, pero ya con un grado de credibilidad en cuestión y con la evidencia de que el Ministerio de Gobierno está actuando más allá de sus potencialidades, de sus posibilidades, porque cualquier detención tiene que ir acompañada de una orden de juez que así lo determine, y eso no ocurrió. Y esto es lo grave, ¿no? La credibilidad está en juego, credibilidad en torno a qué es lo que está pasando en lo judicial y credibilidad en torno a lo que está haciendo el gobierno con relación específicamente a este tema. Y otro tema que también nos llama la atención, y me gustaría conocer su opinión, don Carlos, es con relación a la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional Plurinacional a recibir esa denuncia de inconstitucionalidad a la ley de postergación de las elecciones. ¿Qué opinión tiene? Se trata de un mecanismo perfectamente posible de llevar adelante. Es decir, cualquier diputado nacional, cualquier representante, cualquier persona puede presentar una demanda de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional tiene que tomar en consideración. ¿Qué es lo que estamos viendo y viviendo en este momento? En el momento en que el Tribunal Constitucional acepta considerar la demanda parcial de inconstitucionalidad, estamos en
un suspenso sobre si la ley aprobada por la Asamblea Legislativa tiene vigencia o no. El Tribunal Constitucional tiene que responder y puede responder dos cosas. La ley es constitucional y la elección tiene que ser el 2 de agosto o no. La ley es inconstitucional y tiene que modificarse. Lo más importante, Miriam, es que dada la gravedad en la que estamos atravesando por crisis política, es muy importante que el tribunal se pronuncie lo antes posible. El tribunal tiene un plazo legal bastante dilatado que debe considerar por razones de su obligación moral con el país de acortarlo lo más posible. Lo que nosotros esperamos es que el fallo, sea cual fuere, sea conocido lo más rápidamente posible. Ahora bien, hay quienes dicen de que el gobierno estaría utilizando el tema del COVID, de la emergencia sanitaria, para postergar indefinidamente las elecciones. Aquí hay que tomar en consideración un hecho incuestionable. Estamos en un momento de crecimiento significativo de la pandemia, con un número de contagios muy alto. Ayer tuvimos el número más alto y todo parece indicar que la curva está en su momento más crítico. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tomar en consideración la salud como un elemento prioritario para definir el día de la elección. Pero, dicho esto, no podemos suponer que vamos a vivir en cuarentena y con pandemia crítica durante 8 meses. En otras palabras, no hay ninguna razón lógica que tenga como experiencia otros países que nos haga pensar que la elección tiene que postergarse al año 2021. No hay ninguna razón para ello. Se puede combinar perfectamente el respeto a la salud y la lógica de un tiempo, una franja de tiempo, digamos, entre julio, agosto, septiembre y la primera quincena de octubre, para llevar a cabo la elección. Nosotros seguimos siendo partidarios de la propuesta que hizo el Tribunal Supremo. El concepto, no exactamente el detalle. ¿Cuál es el concepto? Que se dé una franja amplia de 3 meses, razonables, para que el tiempo permita resolver el tema de salud y que se le dé al Tribunal Supremo Electoral la potestad de decidir el día de la elección en función en ese momento. Ahora, evidentemente el tema de salud va a primar en este caso, eso es cierto, pero estamos ante falta de insumos, ante falta también de personal, de médicos, contrataciones, contratos y también ante la falta de tests. No tenemos test y recientemente, hace pocas horas, ha salido una publicación en varios medios señalando de que un médico había indicado de que se han reservado pruebas, estoy hablando de 1,5 millones de pruebas para Bolivia, pero que hasta ahora el gobierno no responde con relación a aquello. No tenemos pruebas, don Carlos. Aquí tenemos un desafío que el gobierno no está siendo capaz de cumplir. El desafío se llama informar, hacerlo exhaustivamente y hacerlo con transparencia. ¿Qué significa eso? Primero, no solamente tiene que informarnos la estadística médica del día, tiene que informarnos qué decisión ha tomado con las compras que va a hacer. Informarnos de manera transparente a qué precios va a comprar cada prueba, cuáles son las ofertas que ha considerado, por qué ha escogido esa oferta y no otra, cuántas pruebas va a comprar, dónde las va a comprar y cuándo esas pruebas van a estar en el país. Una vez que tenga esas pruebas en el país, el gobierno tiene que decir: voy a distribuir ese total de esta manera, tantas en tal departamento, tantas en tal departamento, tantas en tal, por esta razón. Este es un aspecto fundamental. La segunda cuestión, el gobierno tiene la costumbre de decir: vamos a, estamos haciendo, vamos. No, eso no es el concepto. El concepto es: informo cuando el hecho está consumado, es decir, cuando la compra se ha concretado y digo: acaban de llegar estas pruebas. Primero, te dice: voy a comprarlas en tal fecha y van a llegar en tal fecha. Y segundo, cuando han llegado te dice, explica en detalle. Lo que el gobierno hace en general siempre es: vamos a hacer, estamos programando, vamos a comprar, etcétera. Eso no sirve. Ahora, en medio de esto, no solamente tenemos que hablar de salud y de lo político, también de lo económico, ¿no es cierto? Ayer han anunciado ya esta agenda para reactivar los hidrocarburos con el fin de recuperar la economía boliviana. ¿Qué opinión tiene de esto? ¿Ha escuchado? Va a tener 2 pilares. Tenemos, y lo he dicho varias veces, que entender claramente cuáles son los límites del gobierno transitorio. El gobierno transitorio tiene que estar en la administración del día a día, fuera de la cuestión vinculada a las elecciones y fuera de la cuestión vinculada al coronavirus, cuya responsabilidad está clara. Pero, por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos, es obvio que el país produce todos los días hidrocarburos, es obvio que tiene que exportarlos y es obvio que esa situación tiene que tener respuestas inmediatas.
respuestas que no comprometan el mediano y el largo plazo. Esta es la diferencia. El administrar el día a día le da posibilidades al gobierno de llevar adelante políticas específicas para ese día a día, pero no decisiones estructurales que modifiquen el comportamiento económico del país en el mediano y en el largo plazo, o que comprometan la fe del Estado en el mediano y en el largo plazo. Esa es la diferencia que creo yo que tiene que quedar clara entre lo que el gobierno transitorio puede y no puede hacer. Y algo que también, y esto la población debería tener conocimiento, es qué está pasando con todas sus empresas estratégicas, ¿no es cierto? El caso de YPFB, que ya lo estamos sabiendo, Entel, en fin, otras como la de Litios de Bolivia, por ejemplo. Recientemente ha salido una publicación que sería bueno realmente confirmarla, pero que tiene que ver con una denuncia sobre el intento de entregar el litio a transnacionales norteamericanas. Se habla de Tesla y se habla también de que se estaría alertando al pueblo y sobre todo a sus organizaciones sociales, dice, acerca de un pago que tiene que realizar en el mes de junio Litios de Bolivia. Aquí, Miriam, yo quiero ser muy claro. En el caso de YPFB tenemos datos específicos de irregularidades en la prolongación del seguro para YPFB, en contratos de compra directa por valor de $150 millones de combustibles como el diésel, y ahí sí uno puede expresar una opinión de que esa no es una forma de actuar. En el caso del litio debo decirte con absoluta franqueza que no puedo basarme en dicen que, se rumorea que, hay una denuncia que. Cuando esto se establezca de una manera clara y concreta y cuando haya una información oficial, podré comentarla, porque el riesgo está en que uno pueda animarse a opinar sobre cosas que están basadas en dice que. No tengo la información suficiente como para darte una respuesta sobre el tema. Exactamente. Yo le agradezco por haber conversado con nosotros hoy, y es evidente, tenemos muchos temas de los cuales en este momento preocuparnos, mantenernos atentos, porque evidentemente somos parte de esta Bolivia a la que amamos, ¿no es cierto? Y queremos que todo nos vaya bien, como el hecho de que queremos reconciliarnos. Todo este tiempo deberíamos haber estado en ese trabajo, pero ha sido todo lo contrario. Muchísimas gracias por la oportunidad, Miriam. No puedo dejar de mandar un gran saludo de admiración y de afecto a todas las madres de Bolivia, que son el pilar fundamental de nuestra sociedad y que son la base de la fe que tenemos en que su fuerza, su lucha, su diario vivir comprometida con los hijos y comprometida con el país nos permite pensar que la nación boliviana tiene el espíritu fuerte para luchar y vencer al coronavirus. Muchísimas Le agradezco, gracias. A usted le agradezco infinitamente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Vámonos a una pausa, por favor, de inmediato. Este es el día número 66 desde que en Bolivia se declarara la cuarentena. Se comenzara justamente con esta medida para frenar el avance del COVID-19. COVID-19 que está realmente poniendo en jaque a algunos departamentos del país, uno de ellos Santa Cruz de la Sierra. Vamos a hablar con don Vladimir Peña, que es el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz. ¿Cómo está, señor Peña? Muy buenas noches. Gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dirigirnos al país. Estamos a su servicio. A ver, primero, Santa Cruz ya casi yendo a los 5.000 casos positivos. Realmente la cifra puede que asuste, pero quiero que me diga algo claramente. ¿Cuántos de estos casos se encuentran en este momento hospitalizados? Sí, son números que obviamente no los quisiéramos haber tenido, que están por encima de la proyección establecida por nuestro servicio sanitario cuando hicimos el plan para el COVID iniciando la epidemia. Preveíamos en un escenario moderado que entrado junio íbamos a tener 4.000 casos. Todavía falta una semana para que llegue junio y estamos muy por encima y probablemente tengamos 50% más de lo que habíamos establecido inicialmente. Segundo, si bien esos números son alarmantes, si uno ve el conjunto del país, lo positivo dentro de todo esto es que nuestro sistema sanitario, pese a la exigencia que ha tenido, ha respondido adecuadamente. Los esfuerzos institucionales de los gobiernos municipales, de la Gobernación de Santa Cruz y también del Gobierno Nacional han hecho que hoy por hoy tengamos más de 1.000 personas ya en los diferentes centros sanitarios, entre albergues, hospitales y terapia, de acuerdo a la clasificación establecida por la OMS, de acuerdo a la recuperación y el tratamiento que tienen los diferentes pacientes. Los pacientes leves están en albergues de carácter municipal,
los pacientes graves y los pacientes críticos están en nuestros hospitales de tercer nivel, en los hospitales COVID que hemos establecido para este sentido, y también en las unidades de terapia intensiva que ha implementado la gobernación exclusivamente para atender el COVID. Lo más crítico ahora es el tema de las terapias intensivas, porque ya estamos al límite de las que habíamos previsto para la primera fase de atención de la pandemia. En la segunda fase me imagino que va a ser ya pedir la colaboración de otros hospitales o clínicas privadas. Mire, para la segunda fase todavía nosotros dentro del plan que habíamos establecido para la segunda y la tercera fase, habíamos establecido que los esfuerzos institucionales públicos podrían sobrellevar toda esta situación. Pero es también bueno, miren, déjenme decirle, que cuando hablamos del conjunto de la epidemia, de la atención, si bien hay centros municipales, los datos que damos, las 4.000 personas que están en los diferentes, que están contagiadas, las 1.000 personas que están en diferentes centros sanitarios o las personas que se han recuperado, que son más de 200, son personas que están siendo atendidas en la totalidad del sistema de salud, llámese el subsector seguridad social, privado y el sector público. Solo para darle una referencia, hace unos 4 o 5 días atrás presentamos nosotros un informe como Gobernación de Santa Cruz que el 61% de las personas infectadas por el virus estaban siendo tratadas en hospitales públicos y el 39% en la seguridad social y los centros privados. Entonces, el conjunto de cosas que estamos atendiendo. Ahora bien, para la segunda y tercera fase, que ya estamos en tránsito de la segunda fase, habíamos previsto la duplicación de camas, ya, por una parte, y también incorporar 65 unidades de terapia intensiva inicialmente y otras 65 para la tercera fase, que esa se había comprometido el gobierno nacional en poder dotarlas. Por los problemas que todos conocemos, hay ahí un desfase que estamos tratando de cubrirlo, pero creo que es urgente que el tema de los respiradores fundamentalmente se puedan solucionar para que puedan llegar a los hospitales lo antes posible, que hayan los médicos necesarios. Todo lo que se necesita no solamente es un respirador, la unidad de terapia intensiva es un conjunto de aparatos, empezando por el respirador, bombas de infusión, monitores, camas especiales para esa atención crítica y también los médicos y los especialistas necesarios para que puedan atender. Nuestro plan da para que podamos todavía soportar si es que se incorporan todo esto que está planificado y que son compromisos institucionales que hemos asumido. Ahora, evidentemente la ciudad más afectada viene a ser Santa Cruz, ¿no es cierto? Y después estaría Montero. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Porque ya cuando se habla de que se podría ver el tema de la flexibilización para que también la parte económica pueda movilizarse en la ciudad, hay muchas voces que no quieren que pase aquello. Sobre eso, primero para que podamos comprender adecuadamente los números, si uno mira solamente los números fríos, claro, sin términos de porcentajes ni tasas de ataque, pudiera llevarse una equivocación errónea. Para empezar, para que tengamos una referencia, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la capital del departamento de Santa Cruz, tiene más población que La Paz y el Alto juntas. Exactamente. Entonces, para que tenga una idea, 1.8 millones de personas viven en Santa Cruz de la Sierra. Si uno integra el área metropolitana de nuestro departamento, Guarne, La Guardia, Cotoca, El Torno, estamos hablando de más de 2 millones de personas que viven en esta zona, que es la zona más poblada del país. Entonces, ahí usted tiene una considerable diferencia a otros municipios del país. Estamos hablando la zona con mayor habitantes de Bolivia. Y como hemos visto en todo el mundo, cuando uno ve Madrid, vemos San Pablo, Buenos Aires, Lima, guardando distancia de cada uno de los países, donde más ha atacado el virus es donde hay mayor población, donde hay mayor movilidad urbana y también esta interna y externa, porque la movilidad externa también es un factor considerable, porque nosotros los 25 primeros casos lo tuvimos porque tenemos el aeropuerto Viru, que es la principal entrada al país. Hay otro segundo factor también importante que debemos analizar, que durante todo este tiempo de cuarentena, si bien nuestro departamento, más allá
de algunas personas que no han cumplido la cuarentena. No nos olvidemos que Santa Cruz, por su carácter productivo, aporta el 70% de alimentos al país, y eso significa un gran movimiento de la industria alimenticia. Entonces eso ha hecho que también en Santa Cruz haya una movilización. Ha habido sectores que han seguido trabajando pese a la cuarentena, y también a mayor actividad, a mayor movimiento, mayor contagio. No estoy justificando algunas otras acciones que por supuesto son también reprochables de algunos ciudadanos que no han cumplido adecuadamente la cuarentena como se debería hacer. Sin embargo, perdone que le interrumpa, sin embargo, lo que dijo el otro día el gobernador y que tiene mucha lógica es que no pueden continuar por mucho tiempo más en confinamiento, ¿no es cierto? Porque también hay que activar la parte productiva. Hay muchas personas que realmente ya no tienen que comer y le están pasando muy mal y necesitan trabajar. Sí, solamente déjeme darle un dato y iba a responder esa pregunta. Para que tengamos una comprensión más cabal de los datos desde el punto de vista epidemiológico, se utiliza la tasa de ataque. La tasa de ataque es la cantidad de infectados por cada 100.000 personas, ¿no? En ese caso, nosotros cuando hicimos la proyección inicial, establecimos una tasa de ataque departamental de 120 casos por cada 100.000. Hoy nuestra tasa de ataque ya está cerca del 100 departamental, pero hemos tenido un problema en Montero. Mientras que en Santa Cruz de la Sierra nuestra tasa de ataque está dentro del promedio departamental, en Montero se nos ha duplicado por 5 la tasa de ataque. Si usted quiere verlo desde otro punto de vista, Montero, que representa el 5% de la población departamental, tiene el 25% de los casos. Entonces ahí sí hemos tenido una situación compleja, grave y alarmante. Ahora bien, sobre la otra pregunta, sobre la flexibilización y las medidas, lo que ha hecho el gobernador Rubén Costa son 3 cosas. Uno, lo importante es que la cuarentena sigue siendo el mejor método, el más eficaz por lo menos hasta ahora, para evitar que la gente se muera. La cuarentena ha salvado vidas, ha sido y sigue siendo útil, pero no puede ser de manera indefinida. Exactamente. Segundo, necesitamos crear un nuevo modelo, y estamos trabajando en ello, creo que La Paz también lo ha hecho, regional, de acuerdo a las características, el comportamiento del virus en cada uno de nuestros departamentos, municipios, para poder tener estrategias más focalizadas para atacar al virus y también ir paulatinamente retornando a la nueva normalidad de acuerdo al virus, porque creo que es importante que todos comprendamos que el virus no se va a ir cuando acabe la cuarentena, no se va a ir en 3 semanas, en un mes, hasta que llegue la vacuna, que va a ser la solución integral a toda esta situación epidemiológica. Van a pasar todavía muchos meses, esperemos no años. Entonces tenemos que convivir con el virus. Si la cuarentena no era indefinida, ¿cuál era el sentido de la cuarentena? Generar las condiciones para que la ciudadanía esté lo más protegida posible. Y en ese sentido estamos trabajando un plan de retorno a una nueva normalidad, pero con niveles de seguridad y protección a nuestra población. Ahora, bueno, el tema de la vacuna no sabemos cuándo, parece que para fin de año, próximo año, no hablemos de la vacuna ahora, pero sí necesito que usted me diga lo siguiente como secretario de Gobierno de la Gobernación, porque hoy nos ha preocupado, nos ha alarmado lo que está pasando en San Javier, donde se ha denunciado al alcalde Armando Barberí de haber atacado a mujeres de la comunidad paiconecas, ¿no es cierto? Y que además les habría quitado su centro prenatal que estaría además ayudando a mujeres de 60, además de 60 comunidades, ¿no es cierto? Un centro que no se debió haber tocado, y estamos viendo ya imágenes porque incluso ha habido golpes, han lastimado a varias mujeres que están señalando en la gobernación, porque ya la denuncia está con nombre y apellido, ¿no? Es Armando Barberí el que habría movilizado a toda esta gente a que agreda a estas mujeres. Lamentamos, hemos tomado recientemente conocimiento de aquello. Obviamente, el municipio de San Javier, para la ciudadanía boliviana que no conoce, por ahí está en la Chiquitanía. Es un municipio del circuito misional chiquitano. Lamentamos y condenamos esta actitud de haberse confirmado lo que tenemos inicialmente como denuncia. El Servicio Departamental de Salud, como órgano rector de la salud de nuestro departamento, va a tomar acciones desde el punto de vista sanitario para garantizar que la población, que la ciudadanía, en este caso
el pueblo indígena chilitano de San Javier, que es la organización Paiconeta, pueda tener también garantías de que van a ser atendidos en el centro sanitario y reponer todos los servicios, independientemente de las acciones que las autoridades competentes realicen contra las autoridades que han actuado al margen de la ley. Le agradezco mucho por haber hablado con nosotros y también de este tema que realmente nos ha mantenido muy preocupados, porque en medio de esta situación que estamos viviendo en todo el país se está desatendiendo otras enfermedades, otras situaciones, no hay consultorios privados, ni siquiera la gente puede ir a un lugar de emergencia en los hospitales justamente por temor a contaminarse con el COVID-19. Gracias por su palabra, señor Peña, por lo que acaba de indicarnos, y nos mantenemos pendientes de lo que esté pasando allí. Muy buenas noches, un gusto como siempre. Que le vaya muy bien. Hay una importante campaña para beneficiar a las mujeres, en todo caso para fortalecer y señalarles los derechos que tienen en torno a sus capacidades sexuales y también sus derechos reproductivos. Estamos con la doctora Malena Morales de la organización IPAS Bolivia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Doctora, bienvenida. Es muy importante esta campaña, especialmente en este tiempo del COVID-19. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, como tú muy bien lo mencionas, realmente la campaña que nosotros hemos emprendido como IPAS es para poder realizar una prevención sobre el embarazo en estos tiempos de COVID, ¿no? Porque no existe al momento una evidencia científica total que diga que el coronavirus no provoca ningún daño al producto de la gestación, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una campaña a través de tu canal, por ejemplo, con posts para que la población pueda enterarse de que es necesario el uso de métodos anticonceptivos. Se dice de que este tiempo del COVID, y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Mucho maltrato dentro del hogar, violencia intrafamiliar, pero también de que se estarían produciendo muchos embarazos no deseados en este tiempo. Bueno, mira, la mujer al estar dentro de su casa, que es el lugar donde más segura debería estar, sucede que no siempre es así, ¿no? Más bien dentro de la casa es víctima de violencia física, violencia psicológica, pero también violencia sexual. Y no solamente es, digamos, una violencia sexual a partir de la pareja, sino inclusive es desde los parientes más cercanos hacia las menores de edad. Entonces es un tema muy dramático, muy doloroso y que lastima a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, ya hablando también de lo que sería el uso de los métodos anticonceptivos en este tiempo de pandemia, las mujeres están con muchas ocupaciones. Yo creo que inclusive han doblado sus ocupaciones dentro de la casa porque inclusive que trabajan, por ejemplo, en línea, están cumpliendo esa labor, también tienen las tareas del hogar. Obviamente en muchos casos seguramente los varones las estarán apoyando, pero la mayoría de la responsabilidad recae en las mujeres. Y entonces, ¿qué es? Nosotros, como veías en el post, decíamos leche, tiqueábamos, y así vamos tiqueando una serie de compras que teníamos que hacer, pero nunca pensamos en nuestra salud sexual y reproductiva, ¿no? Por lo tanto, poníamos que uno de los elementos que debería estar infaltablemente en nuestra lista de pendientes es el uso de métodos anticonceptivos, precisamente para prevenir un embarazo que por el momento no estuviese planificado, que no sea el mejor momento, no solamente por otras circunstancias que pueden rodear a la vida de una mujer, sino también por el hecho de que estamos en un periodo de pandemia, como decía al inicio de la entrevista, ¿no? Exactamente, pero complicado también, ¿no es cierto?, para aquellas personas que no tienen acceso, digamos, a poder comprarse sus anticonceptivos o a poderse comprar siquiera un preservativo, ¿no es cierto? En este momento la población está atravesando por una situación económica muy complicada.
Sí, porque fíjate que en las farmacias se podría comprar también, ¿no? Los anticonceptivos, un condón, se puede comprar las píldoras, etcétera, pero hay un desabastecimiento en las farmacias. También podrían acceder al sistema de salud público, donde los métodos anticonceptivos deben ser entregados en forma gratuita porque está dentro de el seguro de salud universal, pero lastimosamente como se han dirigido todos los esfuerzos para controlar la pandemia, todas las atenciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva están siendo menos atendidas. Uno puede ser porque las mujeres no van a los centros de salud por temor a contagiarse en el centro de salud por el coronavirus. El otro puede ser por falta de información. El otro elemento también puede ser que dentro de los hospitales tienen muy poco personal ahora que está atendiendo los servicios de ginecología y obstetricia. Por lo tanto, lo que es la anticoncepción pasa a un segundo plano y no se le da la importancia necesaria, no tomando en cuenta que los servicios de salud sexual y reproductiva son atenciones esenciales en la vida de una mujer, porque imagínate embarazarte, no tener las condiciones y entonces estar frente a un embarazo no planificado, no intencionado. Entonces es un problema muy serio que a veces se enfrentan las mujeres y es por eso que debemos tener información para poder utilizar los métodos anticonceptivos. El sistema de salud debe tratar de mejorar el acceso de las mujeres a los métodos y también, si es posible, en las farmacias poder comprar y que los precios se mantengan, no suban y se vendan inclusive a los precios más bajos, ¿no? Así es. Le agradezco mucho por haber hablado de esta temática, porque evidentemente nos estamos ocupando mucho del COVID, pero estamos descuidando otros temas que son tan importantes y que tienen que ver además con nuestra salud. Muchas gracias, doctora Morales. No, a usted muchas gracias y felicidades a todas las mamás de Bolivia. Muchas gracias por el espacio. Que le vaya muy bien, a usted también. Felicidades. A ver, atención, porque mañana en la ciudad del Alto salen las siguientes movilidades del transporte público que tienen esta terminación, por favor. Terminación 3, 4, 5 y 6. Solamente los que terminan en estos números. Ya volvemos. 23. No importa el color que tengas. Bueno, hoy en Cochabamba ha sido nuevamente aprendido el alcalde cochabambino, José María Leyes, y estamos ya en comunicación con su abogado, el doctor Jorge Balda. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acceder a esta entrevista. Queremos saber cuál es la situación jurídica del alcalde de Cochabamba. Muy buenas noches, Miriam. La situación jurídica en general es realmente alarmante. Hoy hemos sido testigos de un hecho no solamente arbitrario, abusivo, sino además ilegal y hasta delictivo. Una comisión de fiscales, producto de una denuncia por el caso denominado alimentos, ante la falta de una mera formalidad como es el RUPE, que de ninguna manera constituye delito, ingresan a su domicilio, lo aprenden, secuestran documentos, computadoras, celulares, sin que el mandamiento se les permita. Pero lo que es peor, Miriam, hace 3 días tan solo, el Tribunal de Garantías Constitucionales anula obrados de la Fiscalía dentro de este proceso porque jamás tuvo un control jurisdiccional por parte de una autoridad de forma constante y permanente, puesto que la pandemia y las circunstancias de la cuarentena lo impedían. Y pese a que se les anula obrados, se les ordena que cese de forma inmediata y obligatoria la persecución y el procesamiento y el hostigamiento que el doctor José María Leyes y su familia atravesaron, hoy se materializa en un acto absolutamente inconstitucional, en desobediencia, en reticencia, en absoluto desprecio por la autoridad que representa el Tribunal de Garantías Constitucionales. Lo desobedecen, allanan, aprenden, y hoy en día, en estas horas, en estos momentos, el doctor José María Leyes está recluido, apresado indebidamente en celdas de la GELSE de Cochabamba,
producto de una actuación completamente inconstitucional por parte de estas autoridades. ¿Cómo se encuentra él? Hoy habíamos escuchado muy cabizbajo él, pero había señalado también de que en todo esto tiene que ver el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo. ¿Por qué habla de Arturo Murillo? Existía y al presente existe una situación de absoluta inseguridad jurídica, no solamente en Cochabamba, en todo el país. Y esto, producto de que día a día somos testigos de que las personas no son respetadas en sus derechos humanos. El viernes tenemos un juez aprehendido, liberado, producto de una arbitrariedad, en unas cuantas horas, detiene a un ex ministro de Estado. Horas más tarde tenemos a una asamblea legislativa irrumpiendo en las labores del Ministerio Público para la investigación tan crucial como es el caso respiradores, y ahora nos encontramos en que desobedecen la normativa constitucional, no encuentran una sola prueba, y este tipo de actuaciones que ya estaba prohibida por un tribunal de garantías internacionales de derechos humanos, que había ordenado al Estado se investigue, se desobedece, se incumple las órdenes del Tribunal de Garantías Constitucionales, y lo que nos deja la absoluta certidumbre y seguridad de que existe un poder mucho más allá de este conjunto de fiscales que al responder este tipo de actos arbitrarios van a tener que rendir cuentas a la justicia por sus actos absolutamente ilegales. Pero ello nos deja la absoluta certidumbre que la persecución tan enraizada, tan despectiva, arbitraria, abusiva contra el doctor Leyes procede de una fuente que no necesariamente es el Ministerio Público dirigida por el antiguo régimen dictatorial del MAS, sino que también existen incidencias e infidencias ilegales en este proceso. Ahora bien, queremos entender por qué se ha llevado a cabo este allanamiento al domicilio del alcalde Leyes. No es el único domicilio, claro, Miriam. Se han allanado los domicilios de las 4 personas investigadas, funcionarios del gobierno municipal de Cochabamba, y al doctor Leyes, pese a que ni siquiera suscribió el contrato, estuvo vinculado a la relación administrativa que mantuvieron con la empresa de suministro de alimentos entre el gobierno municipal. Imagínense si un alcalde tuviera que rendir cuentas de todas las acciones que realizan sus funcionarios, sería realmente hasta responsable de cómo se barre la calle. En este entendido, debemos considerar necesariamente que el hecho de que esta persecución sea tan enraizada, sea de una forma desmedidamente abusiva, tiene una lógica y tiene un fin: arrebatarle nuevamente a la ciudad de Cochabamba a su autoridad electa y generar un desgobierno, un pequeño golpe de Estado regional y focalizado, para devolverle y aperturarle una ventana de poder consolidado nuevamente al movimiento al socialismo para el retorno del dictador. Y eso está absolutamente claro. Ahora, se ha encontrado en el domicilio del alcalde Leyes un arma que, según tenemos entendido, no sería de su propiedad, ¿verdad? Miren, producto de un allanamiento ilegal, lo que se haya encontrado es nulo. No puede ser objeto de investigación el acto o el hecho emergente de una actividad procesal completamente arbitraria. El hecho de que se haya encontrado un arma en la cual no conste la certidumbre o la seguridad que no haya sido incorporada por alguno de estos funcionarios que ni siquiera llevaban las medidas de bioseguridad necesarias, ante la arbitrariedad, lógicamente el principio de favorabilidad opera en razón de proteger los derechos del doctor José María Leyes, en este caso, el ilegalmente perseguido. Doctor, me estoy tratando de entender, ¿usted está denunciando que habrían sembrado pruebas incluso en el domicilio del doctor Leyes? Yo lo que le estoy señalando es que nada de lo que se puede encontrar es válido. Se puede presumir cualquier tipo de ilegalidad, y eso la ley y la doctrina del derecho penal lo reconoce. Cuando se ingresa arbitrariamente en un domicilio familiar que es inviolable según la Constitución Política del Estado, a través de una resolución en la que esas autoridades estaban prohibidas por un Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿por qué vamos a reconocer como válida la prueba que supuestamente se ha encontrado o se ha incorporado al proceso? ¿Por qué tendríamos que creerles a las autoridades que incumplen la ley? ¿Se da cuenta? La lógica llama a dudar, a sopesar
la irrazonabilidad de la actuación con el hecho de que lo que se ha encontrado no tiene ningún valor procesal. Muy bien, y ya para ir terminando, ¿cuándo se va a realizar la audiencia de medidas cautelares? Se realiza en las próximas horas, entendemos que va a ser el día de mañana, en horas de la mañana, y pues la única prueba válida en este momento es que el Tribunal de Garantías Constitucionales ordenó el cese inmediato, obligatorio, que debían cumplir los fiscales. Lo rompieron, incumplieron, desobedecieron, incurrieron en actos absolutamente ilegales. Y a través de ello aprenden al doctor José María Leyes, quien tenía fijado una declaración para el 2 de junio, señalada por los mismos fiscales, aprender a todos, inclusive a quienes ya habían prestado sus declaraciones, es, sin duda, motivos para que el juez no solamente disponga la libertad inmediata, sino además ordene la investigación en contra de toda esta comisión de fiscales por parte del régimen disciplinario y se lo remita para un juzgamiento criminal como corresponde. Gracias por haber hablado con nosotros. Nos mantenemos pendientes justamente de esa medida de audiencias cautelares y me quedo con lo que usted ha dicho. Nada de lo que hayan podido encontrar es válido. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, Miriam. Cuídate mucho y hasta siempre. Gracias, que le vaya muy bien.